Sí. Listo, ya estamos al aire. Hola, muy buenas tardes, noches. Creo que ya son las 7 de la noche, ¿no? Sí. Buenas noches. Estamos aquí. Bienvenidas a las personas que se conecten ahora o que se conecten después por Facebook, o también las personas que nos vean en el canal de YouTube. Estamos aquí Mari Carmen Fernández Chapú, o sea, ella, la doctora, y yo, y vamos a tener una conversación sobre periodismo. En teoría, no les garantizamos que vaya a ser solo sobre periodismo, por algunas cosas que luego se atraviesan. Y he invitado hoy a Mari Carmen a que comparta su experiencia como periodista y como formadora de periodistas. Mari Carmen, gracias por aceptar esta conversación aquí en medio del café y la lechuga. No, pues yo encantada, Dale. Muchas gracias por la invitación. Preséntate con el mundo, ¿quién eres? ¿Cómo es que te convertiste en periodista? Para empezar, ¿no? ¿Por qué te convertiste en periodista? Ay, no, pues qué pregunta tan grande. Pues en realidad yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM y fue en la UNAM en donde pues descubrí el periodismo, porque estaba bastante enfocada la carrera a periodismo, y además pues las materias que me daban de periodismo a mí me gustaron mucho, y como que pues me empecé a enganchar, ¿no? Y pues al final también, sin planearlo, pues resultó que era lo mío, ¿no? Y pues terminé la carrera y entré al Universal a hacer prácticas profesionales al Universal, también por una convocatoria de prácticas, yo buscando trabajo pues como recién egresada, y acabé pues haciendo prácticas en la redacción de cultura del periódico El Universal con Paco Ignacio Taibo I, y pues ahí fue que empecé a foguearme en el periodismo cultural. Me gustó. Yo ya conocía a Víctor Roura y la sección cultural del Financiero, que pues era una de las secciones más importantes de cultura, ¿no? Que tenía sus características muy particulares que ninguna otra tenía. Ni tendrá. Exacto. No hay ninguna que le haga competencia a lo que fue, ¿no? Como esa referencia. Sí, y a Víctor Roura lo entrevisté para mi tesis de licenciatura, y así lo conocí. Una de tantas entrevistas que le han hecho para eso, ¿no? La gente se titula entrevistando a Víctor Roura. Y bueno, pues fue un poco suerte, un poco yo lo busqué, pero pues se dio la oportunidad. En esa entrevista pues le conté de que yo había entrevistado a Rosa Montero en España, porque me había ido 6 meses a hacer la tesis allá a Madrid, y entonces pues yo tenía, cuando la entrevista tenía yo ya una entrevista a Rosa Montero cuando ella iba a llegar a México a presentar su novela. Entonces Víctor me la pidió pues para ver cómo estaba, ¿no? Y la publicó y le gustó y la publicó, y además la publicó como una primicia, porque pues apenas iba a llegar a México, ¿no? Y entonces pues fue así como mi incursión en el periodismo cultural. Después tuve la suerte de que poco tiempo después se dio una vacante en la sección cultural del Financiero, y me llamó Víctor Roura a trabajar con él, y estuve 2 años trabajando con él como reportera, y pues fue mi formación periodística, mi escuela, ¿no? O sea, definitivamente pues el periodismo cultural de Víctor Roura pues es toda una escuela, y pues tuve la suerte de formarme ahí en ese campo. Pero siempre tuve la espinita, ¿no? De la academia, siempre me gustó también al mismo tiempo, porque justo cuando yo hacía prácticas en el Universal, también porque por aras del destino, ¿no? Llegué a la Septien a dar clases a la licenciatura. Entonces, pues igual como forma de trabajo, como recién egresada, o sea, no me lo planteé como otra cosa, ¿no? Entonces, pues era la chamba, ir a dar una clase en la Septien de periodismo, y luego cruzarme a hacer mis prácticas al Universal, así es, y viceversa, ¿no? Y así estuve pues un rato, hasta que, bueno, entré ya de lleno al Financiero, pero cuando entré al Financiero no dejé la Septien, entonces siempre tenía ya esa, desde pues, de los 23 años, ¿no? Desde los 23 años que empecé a dar clases en la Septien justamente,
y pues ya no la dejé, ¿no? O sea, no, me acomodé, o sea, sí me gustó dar clases al mismo tiempo. Ahorita les voy a decir por qué lo sé. Al mismo tiempo que hacer periodismo. Y en ese interés, ¿no? de mezclar esos dos mundos, el universitario, el académico y el del periodismo práctico, pues también me interesó hacer un doctorado y pedir una beca para hacerla en el extranjero. Y como yo ya conocía Madrid porque me había ido a hacer mi tesis de licenciatura allá, a la Complutense de Madrid, pues apliqué para una beca y me fui. Tuve la suerte también de que me dieran la beca del CONACYT y estuve pues estudiando allá 4 años, haciendo el doctorado en Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid. Al mismo tiempo, yo estaba en Madrid estudiando, pero seguía mandando cosas al Financiero, ¿no? ¿Nunca dejaste de estar presente en las páginas del Financiero? No, trataba siempre de seguir publicando al mismo tiempo que pues estudiaba, que hacía el doctorado, ¿no? Y además fue una época también de oro, ¿no? Porque pues cubrir cultura en Madrid es muy diferente a cubrirla en México. Y pues fue una experiencia maravillosa porque pues tienes mucho acceso a la literatura, a las publicaciones, a las editoriales, se dan cosas muy interesantes. Y pues por mi cuenta, porque no estaba nombrada como corresponsal, pero yo era colaboradora asidua de la sección cultural desde Madrid. Entonces pues mandaba entrevistas con premios Nobel, ¿no? Con todos los que pasan por Madrid, porque todos pasan por ahí, ¿no? Entonces también fue una experiencia muy, muy formadora, muy enriquecedora, ¿no? Y pues seguía con esa doble faceta, ¿no? Y pues regresé a México y ya regresé con un doctorado. Entonces sí regresé a reportear, pero tenía el doctorado y pues faltaba esa parte, o sea, cómo aplicaba esa formación académica, pues en el reporterismo no necesariamente. O sea, para ser reportero pues necesitas otra cosa, mucha práctica y foguearte y mucho oficio, pero el título de doctorado y hasta el de licenciatura pues no es obligatorio. O sea, como lo puedes tener como puedes no tenerlo. Entonces, pues sí, regresé a seguir reporteando, pero pues como yo ya tenía experiencia también en la docencia y tenía el doctorado, pues apliqué a universidades, ¿no? Ya para formar, yo creo que cambiar, ¿no? O sea, si bien hasta ese momento como que mi prioridad había sido el periodismo, la práctica periodística, a partir del doctorado, pues quise darle el énfasis a la academia, ¿no? Y entonces, pues así lo hice, fue que empecé a trabajar, volví a la Septien, siempre he estado en la Septien, ya pues es algo muy bonito porque desde el 98, o sea, se cumplen 20 años desde que di mi primera clase. Ya llevas 20 años. Que di mi clase por primera vez, ¿no? Y fue en la Septien y hasta la fecha, pues todavía tengo la oportunidad de dar clases en la maestría, ¿no? Sabatina y bueno, en la Ibero llegué a dar clases en la maestría de comunicación también, hasta que pues me pidieron ser la primera directora de carrera de la carrera de comunicación en el Campus Puebla del TEC de Monterrey. Entonces pues me fui a vivir a Puebla y estuve 2 años pues trabajando en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, como la directora de la carrera de comunicación. Y pues en ese momento ya yo sentía la necesidad de pensar el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo que yo hacía ya no era reporteril, ya no era de ir a cubrir eventos culturales, de hacer entrevistas y notas y reportajes de cultura, sino ya desde la academia pues empecé a colaborar en medios, seguía colaborando con Víctor Roura, ¿no? Y aparte pues en la Revista Mexicana de Comunicación, en algunos otros medios. Pero ya desde el lugar de analista no sé si es mucho decir, llamarle así, ¿no? Pero mi tema era el periodismo mismo. O sea, siempre me ha gustado pensar el periodismo, ¿no? Hacia dónde va, cuáles son sus retos, cuáles son
pues hacia pues las tendencias de cómo se puede hacer un mejor periodismo siempre, su importancia en una sociedad democrática, su labor, su importante labor, ¿no? A pesar de una supuesta crisis o una verdadera crisis, ¿no? Que vive el periodismo, sobre todo en países como México. Entonces me metí mucho a estudiar esos temas que ya lo venía trabajando desde la tesis de licenciatura, la tesis de doctorado, y luego pues ya como columnista y articulista colaboradora para revistas especializadas, para periódicos, etcétera, pues pero en ese sentido, ¿no? O sea, pensar el periodismo. Y también porque ya tenía yo pues una relación con la Septien cercana. Cuando yo regresé de estudiar mi doctorado de Madrid, el director de la escuela, que en paz descanse, ¿no? José Luis Vázquez, pues me pidió que diseñara una materia que tuviera de alguna manera que ver con lo que yo había estudiado en Madrid, ¿no? Y como yo había hecho mi tesis y había ya incursionado en esta cuestión de pensar el periodismo en el siglo XXI, pues fue que metí mi cuchara y en el entonces nuevo programa de la maestría de periodismo político en la Septien, pues se incluyó una materia de el periodismo del siglo XXI, ¿no? Que aquí Dunia tuvo, no sé si la desgracia o no de cursar, ¿no? Desgracia no, sí lo voy a aclarar, desgracia no. Ahí voy a interrumpirte, Mari Carmen, sí, con tu permiso, para decir adelante. Justo que yo conocí a Mari Carmen cursando la maestría de periodismo político en la Septien. Ella, acaba de decir, dio clases de esta materia que se llama periodismo del siglo XXI. Y hoy justamente estamos, yo no sé si ejerciendo el periodismo del siglo XXI con esta transmisión, se lo voy a preguntar a ver qué opina, o me va a decir, ni creas que esto es periodismo, te estás divirtiendo nada más y ya. Pero me parece una cosa muy simbólica que Mari Carmen hayas impartido esa materia, ¿no? en la maestría, y hoy estemos compartiendo a través de esta manera tan extraña, tan gratuita y con datos de una cafetería. Es más gratuita todo. Claro. Bueno, no tanto porque la vamos a pagar en café, ¿no? En ensalada, etcétera, ¿no? Pero no quería dejar pasar como esta cosa tan chistosa, simbólica, ¿no? De hablar del periodismo del siglo XXI y luego hacer periodismo del siglo XXI. Eso me encanta. De hecho, no sé qué calificación sacaste, pero tienes 10. Yo no me acuerdo tampoco, no lo quiero recordar, qué tal que no me fue tan bien, no sé. Porque justo era explorar esto, ¿no? Era explorar las nuevas herramientas, que ya no son nuevas, ¿no? Pero sí las herramientas tecnológicas para pues repensar, reinventar el periodismo, y más allá de los medios tradicionales, más allá de los circuitos tradicionales de transmitir la información. Y pues desde luego que Facebook y YouTube pues son una vía, un canal propio, independiente. Ajá. Pues desde luego que es una opción para el periodismo del siglo XXI, que tiene pues grandes ventajas, ¿no? Se pueden hacer cosas muy creativas, maravillosas, que sin tener que pasar por esos filtros a veces del periodismo comercial, del empresarial, ¿no? De los intereses de grupo, etcétera, ¿no? Entonces, un contexto que pues a veces es adverso para hacer periodismo social, y en este sentido, ¿no? Libre, independiente. Así que pues es genial, felicidades, ¿no? Me está felicitando la maestra, Si nos están viendo mis compañeros de aquel entonces, la maestra me acaba de felicitar para el mundo mundial, como testigo del mundo mundial. Sí, no, y bueno, ya más que, pues como siempre pasa, la alumna supera al maestro, desde luego. Bueno. Porque yo nada más... cuando pues hablo del periodismo del siglo XXI, hablo desde la teoría, pero es muy distinto hacerlo. Así que ya quienes lo hacen pues son los que verdaderamente saben y se vuelven expertos en la materia.
¿no? Bueno, pero como esta transmisión es de 2, ya estás en el hacer también. Ya les puedes decir a tus alumnos que ya también ya me pueden encontrar ahí, ¿no? Sí, porque esto va a quedar en el canal de YouTube y les puedes pasar el link y puede convertirse en material obligatorio de consulta. Así es. Hemos dicho. Luego, Así entonces, empezaste a impartir en la maestría de periodismo político y luego, ¿qué ha pasado? Y bueno, seguí desde hace 13 años, he seguido en el TEC de Monterrey, después de 2 años de estar en Puebla, pues otra vez me llamó el periodismo, ¿no? En el sentido de, pues como mi gran amor, o sea, la comunicación en general, ¿no? O sea, mi corazón pertenece a la comunicación, pero ese lugar especial, muy especial, está también en el periodismo. Y el TEC de Monterrey, pues tenía y ahora tiene otra vez, ya te contaré por qué, pero pues la maravilla de dividir, porque yo creo que es una maravilla, o sea, que es positivo, ¿no? De dividir la carrera en, en la comunicación y el periodismo en 2 carreras. Entonces, en Ciudad de México, en el campus Ciudad de México, y solo en ese campus y en Monterrey, tenían la carrera de comunicación y diferenciada la carrera de periodismo. Se llamaba medios de información, periodismo y medios de información, LMI, porque se usan mucho las siglas en el TEC. Entonces, pues yo vi la oportunidad, me interesó regresar a la Ciudad de México. Eso no entiendo por qué, ¿no? Porque se vive muy bien en Puebla. Pero en ese entonces, pues como tampoco entiendo por qué regresé de Madrid, pero esa es otra historia. Es otra tesis, lo que hay detrás. Pero me interesó dirigir la carrera de periodismo en el TEC de Monterrey, y entonces me mudé otra vez, me trasladé a la Ciudad de México y fui la directora de la carrera de periodismo otros 3 años. Pero pues ha sufrido cambios, los planes de estudio pues siempre se renuevan en el TEC, la carrera de periodismo pues siempre fue como exclusiva, como muy pues de un nicho, ¿no? No ha sido nunca una carrera masiva, porque pues además por el contexto, supongo, ¿no? Pues requiere de un perfil muy particular, ¿no? Los que se quieren dedicar al periodismo, en fin, una serie de cosas, y pues la carrera cerró hace unos años, pero la buena noticia es que ahora pues se va a relanzar. Cuando cerró la carrera, un poco antes de hecho de que cerrara, pues yo dejé la dirección y me dediqué a ser profesora, ¿no? De tiempo completo en el TEC y de vez en cuando escribir. O sea, nunca dejé traté, ¿no? Ni dejará. De mantener esas 2 facetas. Y pues ha sido una experiencia muy, muy interesante, como tú pusiste ahí, ¿no? Ser periodista y enseñar periodismo o formar, ¿no? Periodistas, que espero que logre formarlos, porque es también muy ambicioso, o ambiciosa la palabra, pero pues es maravilloso, es de todo un mundo, ¿no? Muy enriquecedora en lo personal y en lo profesional, ¿no? Y ahora que se va a relanzar, el TEC decidió en la reestructura de los planes de estudio y del modelo educativo que está implementando, y que va a entrar en 2019, pues decidió reabrir la carrera de periodismo diferenciada de la de comunicación. Entonces, pues ahí estamos. Otra vez, ¿no? Pues volví a la dirección de carrera, a la dirección de la carrera de comunicación en Campus Santa Fe, y de periodismo, y además de periodismo, porque se va a abrir primero en Santa Fe y luego pues si funciona en otros campus, ¿no? Pero bueno, es un proyecto casi personal, porque además pues he estado en la reestructura del plan de estudios y de alguna manera he encontrado ahí mi oportunidad de seguir otra vez reflexionando en torno al periodismo, pensando el periodismo, ¿no? Y pues qué mejor que pensar además pues qué periodistas del futuro se requieren, ¿no? Cómo formar periodistas. Es una tarea pues titánica y muy debatible también, y muy, o sea, todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos. Esa es la historia. Es la versión resumida de su trayectoria de más de 20 años, ¿no? Así es. Se pronuncian rápido, pero ¿qué tal?
no. ¿Qué tal de intenso? Digamos que de justo 20 años. Justo 20 años. Sí. Bueno, exacto, justo 20 años. Sí. Mari Carmen, ¿cuál es el reto más grande para ti como mujer periodista, en formar periodistas? Ups. ¡Arráncate! Bueno, un reto primero, quitemos ahorita la categoría mujer, ¿no? En pausa nomás. Ajá. No, ya, porque es otro gran tema, ¿no? Sí. Pero ya de por sí enseñar periodismo es todo un reto, ¿no? Porque pues el periodismo es un oficio al mismo tiempo que es una profesión, y sin las dos cosas se queda siempre incompleta, o sea, sin esa formación en la calle, en la práctica, en la vida diaria, sin esa conexión tan profunda que debe de tener el periodismo con la realidad, pues no te logras formar del todo como periodista. Pero también creo que se requieren pues las herramientas teóricas, metodológicas que aprendes y éticas, desde luego, que aprendes también en una formación universitaria. Entonces, lograr ese equilibrio entre las dos áreas es una de las cosas pues más complejas, ¿no? Es uno de los principales retos, porque o te quedas en la pura práctica, pero te falta un poco esa parte, ¿no? De la reflexión, de la deontología, ¿no? Y de la teoría que también sirve para aplicarla en cosas, ¿no? O viceversa, o sea, te vuelves en un teórico, pero pues de la teoría a la práctica hay un gran trecho, ¿no? Entonces el combinar esas dos cosas es pues toda una tarea titánica. Ahora, sabemos que pues el contexto, no solo en el periodismo y no solo en la academia, sino en general, pues se vive, es difícil para las mujeres y para las mujeres profesionistas. Entonces, pues también ha sido un reto constante, o sea, desde incursionar en el periodismo práctico, o sea, desde como reportera, porque pues los medios, o sea, sabemos que también, si bien han avanzado en algunos aspectos, ¿no? En los últimos años para abrir espacios a las mujeres o para ser más equilibrados, más equitativos, etcétera, pues sigue habiendo esa cuestión del machismo, sigue habiendo ese rezago para algunas mujeres, el que accedan a algunos puestos, el que puestos sobre todo pues de toma de decisiones o de poder, pues todavía siguen siendo muy de los hombres, ¿no? De hecho, por cierto, en 2011 me dieron el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación, justamente por un artículo de opinión sobre mujeres periodistas, ¿no? Entonces ahí trato también la categoría de las mujeres y el periodismo, y bueno, como en distintos aspectos o en distintas partes del proceso informativo se vive la exclusión o discriminación de género, ¿no? Pues en la práctica periodística, en el ámbito laboral, pero también en el ámbito de, por ejemplo, de qué escriben las mujeres y versus los hombres. Por ejemplo, es más común que escriban de cultura, justamente, o de soft news, que de hard news, pues que vayan subiendo de rango, que hayan puestos directivos, ocupen puestos directivos, y luego las diferencias salariales, todas estas cuestiones, pues claro que también las he visto y las he vivido de cerca, ¿no? En carne propia. En el ámbito académico, pues a pesar de que debiera ser un ámbito, y lo es en ciertos sentidos, más abierto, más plural, pues también, o sea, se reproduce ese modelo, como se reproduce pues en las empresas, en el ámbito privado, en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí llega todavía a ser un poco revolucionario, por decirlo así, ¿no? El que haya logrado irme a estudiar, a vivir yo sola a otro país, a otro continente para estudiar un doctorado, ¿no? Y regresar y ocupar puestos directivos, o sea, sí llega todavía a ser, sé que en México, pues desafortunadamente, todavía no es una generalidad, ¿no? Pero la verdad es que pues hay que trabajar pese a los obstáculos y pese a todas las trabas
con las que te topas en la vida cotidiana y profesional, porque después, a la hora de ya conjuntar, ¿no?, la profesión con la vida personal, y te platicaba antes de fuera de cámara de ya cuando me convertí en mamá de 2 bebés, ¿no? De 2 criaturas. De 2 nenes. Pues ha sido todavía más complejo de lo que era, ¿no? Trabajar, escribir y al mismo tiempo ser mamá, ¿no? Y esta vida familiar y esta vida personal, pues que empate con lo profesional, todavía no existen todas las condiciones para que se logre en México, pues a cabalidad, ¿no? Y hay que trabajar todos los días en eso. Y si se puede escribir de eso, pues hay que escribir de eso, ¿no? Y hay que escribir de eso. Hay que hablar de ello. Hay que hablar. Hay que, pues además evitar reproducir esos estereotipos. Desde luego que la academia y como el periodismo, pues son foros, de alguna manera son foros públicos en donde puedes hacer esa expresión de esas ideas y de esos ideales. Y pues sí he tratado de, pues desde luego que en mis clases pues se rompan también esos estereotipos, no haya esos estereotipos de género y otros estereotipos, ¿no? Transmitir estos ideales o pues estos derechos fundamentales, ni siquiera son ideales porque no debieran ser utópicos, ¿no? Sino pues que son derechos, y que también los jóvenes y los futuros periodistas tengan ya una conciencia también de género, ¿no? Porque también se necesita un periodismo de género, o sea, con conciencia de género, ¿no? Y ahí pues el trabajo que hacen algunos grupos, ¿no?, como CIMAC Noticias o ahora Conectadas, ¿no?, que es otro grupo de mujeres que está haciendo cosas interesantes en el ámbito de la comunicación y el género, pues son trabajos muy, muy importantes, también de periodismo del siglo XXI, que hay que voltear a ver, ¿no? Mari Carmen, en un contexto donde ser periodista significa un riesgo permanente, ¿cómo puedes inspirar a nuevas generaciones para que quieran estudiar periodismo o quieran estudiar comunicación? ¿No? O sea, ¿cómo les dices? Sí, está todo muy grave, puede ser que te agredan mañana, puede ser que no amanezcas pasado mañana, pero tú estudias periodismo. ¿Cómo se le hace? Y más que siendo directora de una carrera, pues te toca esa chamba de inspirar, motivar y llévelo, ¿no? Así ¿Cómo es, le haces? de vender La horrible carrera. la palabra, ¿no?, para un periodista, pero un poco es así. Es que nuevamente estamos en ese cruce de la pasión, ¿no?, el quehacer periodístico que se convierte en una vocación, es una vocación, y la realidad, ¿no?, y el contexto que efectivamente es adverso. Es que hay de dos, o caes en el decir, es que no se haga periodismo porque como es difícil y es peligroso, pues que no se haga, ¿no? Cosa que, pues desde mi punto de vista es muchísimo más grave que decir, no, mejor hagamos buen periodismo para romper con ese periodismo, para modificar ese contexto de riesgo también, o sea, para incidir, ¿no?, en la medida en que, es que es una corresponsabilidad, en la medida que también haya mejores medios y se haga un periodismo más responsable, y además haya instrumentos, haya formas de ejercer un periodismo de forma más profesional, más ética y también más segura, pues se puede ir cambiando ese contexto adverso para el periodismo. Pero lo que no se puede hacer es anularlo, ¿no? Es decir, es un derecho fundamental, el derecho a la información es un derecho humano, es un derecho constitucional, ¿no?, la libertad de expresión, y una democracia requiere de los medios de comunicación. Entonces el periodismo se tiene que seguir haciendo. Si se tiene que seguir haciendo, pues qué mejor que hacerlo desde un periodismo profesional, o sea,
profesionalizar al periodismo. Y es ahí donde entran las universidades y donde trato de entrar yo, ¿no? O sea, ser conscientes, desde luego ser conscientes del contexto adverso que se vive en el periodismo, pero para cambiarlo, o sea, para hacer un periodismo mejor y más profesional, o sea, para profesionalizarlo, ¿no? Que es algo que se requiere, o sea, que también es una urgencia del periodismo mexicano. Y hacer un buen periodismo, justamente porque es un periodismo desde las universidades y un periodismo crítico, o sea, con las herramientas, con un periodismo ético, con una serie de elementos que te da la universidad. Ese es como el objetivo, ¿no? que buscamos al final. Porque cuando tú tienes la pasión y la vocación por el periodismo, te vas a arriesgar. No debieras y no debiera de haber periodistas que arriesguen su vida o que tengan que arriesgar hasta su vida por hacer lo que hacen, ¿no? Pero siempre va a haber esos periodistas apasionados, ¿no? No sé si me explico. Qué mejor que tengan las herramientas, que tengan que se ejerza presión para que, por ejemplo, haya un Estado de Derecho que procure a los periodistas, ¿no? Que se les dé una protección desde el Estado, que los medios también tengan instrumentos de protección del periodista, que el mismo periodista sepa mecanismos para ejercer su profesión de una forma más segura, en fin, y eso hablando de pues esa parte del periodismo que es la más riesgosa, pero que tampoco es todo el periodismo. O sea, esa es otra cosa que ver, ¿no? No todo el periodismo es peligroso y no todos los periodistas arriesgan su vida, ¿no? Claro que una gran parte, y es una gran parte del periodismo, y es el periodismo duro, ¿no? El hard, ¿no? El de denuncia y el que habla de los graves problemas de las crisis humanitarias y de seguridad del propio país en el que estamos inmersos. Pero también hay otras formas de hacer periodismo que quizás son más nobles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que también se vale, ¿no? O sea, tengo alumnos que les gusta mucho escribir y hacer literatura y que ven en el periodismo, por ejemplo, una forma de contar historias, ¿no? Y que no a fuerzas tienen que meterse a cubrir el narcotráfico o a cubrir la nota dura, ¿no? Sino que también pueden rescatar esa parte también humanística y artística que tiene el periodismo también, o sea, porque también tiene esas otras facetas nobles que también hay que rescatar, ¿no? Y que muchas veces por reducir todo el periodismo al el periodismo peligroso, ¿no? El que está en riesgo, también se deja fuera y también aportan, ¿no? También aporta mucho. El periodismo de contar historias, el periodismo comunitario, ¿no? El de darle voz a los personajes de la calle, el periodismo social, el periodismo, pues sí, de la calle, ¿no? De la vida cotidiana, de las pequeñas cosas. Claro que hay que apuntar a los grandes problemas, pero también a los pequeños problemas, también visibilizar a esos pequeños problemas, ¿no? Que al final también son grandes tragedias y en fin, o sea, como que el periodista puede incidir en muchos ámbitos, no solamente en uno. Entonces, pues ahí está, ¿no? O sea, las distintas posibilidades de una carrera que me parece muy diversa, muy amplia, muy rica, muy, pues, no sé, que se puede volver, puede ser más que una profesión, se puede volver un estilo de vida y tu pasión, ¿no? Y al volverse un estilo de vida y una pasión para ti, dime 2, 3 cosas hermosísimas que te ha dejado el ser periodista. Me ha dejado el conocer lugares y gente que nunca hubiera podido conocer si no era a través del periodismo. Eso es algo pues hermoso. Y yo creo que me ha dejado también una sensibilidad muy especial, ¿no? De ser empático con el otro, que pues un poco es la esencia, así lo veo yo, del periodismo, y es como esa
esa pasión, ¿no? Como ya lo dije, pero ese amor por el prójimo y por ese ideal de cambiar las cosas, o sea, de querer cambiar siempre para bien las cosas desde sea el lugar en el que estés, ¿no? Ya sea desde los medios, desde la academia, ¿no? El tocar quizá a alguna persona, aunque sea solo un alumno que resulta que se convirtió en ese periodista que soñaba, ¿no? Gracias a que pues tuvo una plática conmigo alguna vez y lo convencí, de alguna manera lo inspiré para estudiar periodismo y ahora es el periodista más feliz del mundo, ¿no? Porque al final pues de eso se trata, de ser felices con lo que hacemos. Pues ya con eso me doy por bien servida, ¿no? Aunque sea solo uno o dos, no importa, ¿no? Pero uno por semestre. Pero sí, ese lograr llegar al otro de alguna manera, ¿no? Aunque sea con un granito de arena muy, muy pequeñito, pues es algo muy bello que me ha dejado el periodismo. Mari Carmen, quiero agradecerte que hayas compartido la versión resumida de tu trayectoria y también agradecerte que seas de las personas que ha contribuido a que yo haga lo que hago. Entonces, no, pues qué linda, muchísimas gracias. Es para mí como un regalo tenerte aquí junto, porque pues eres una abridora de caminos en el periodismo para las mujeres, ¿no? Yo hablo específicamente de las mujeres porque ahí me incluyo. Por el momento ahí me incluyo. y es como tener la certeza de que se puede abrir el camino con todo y que haya situaciones adversas y que haya muchos muros que romper, etcétera. Pero bueno, recordar que tú llevas 20 años haciendo camino en el periodismo, desde el hacer y desde el pensar el periodismo, pues es una inspiración y bueno, hoy es una fortuna. No, que estemos pues aquí en esta pantalla haciendo el periodismo del siglo XXI. Yo estoy encantada y además pues me siento muy halagada porque pues justamente, ¿no? Te conocí en un salón de clases, te tuviste que fletar mis rollos por esos sábados que eran eternos. Ay, sí, ¿no? El sábado por la mañana. Que a la quinta hora yo ya no sé qué decía, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, te agradezco. Y nada más, pues cerrar con una idea que siempre me gusta decir también, ¿no? Que justamente porque hay crisis, justamente porque hay adversidad, justamente porque hay todavía pocos espacios para las mujeres y para el periodismo, es que hoy es más necesario que nunca formar periodistas y hacer periodismo profesional, ¿no? Justamente, no es momento de abandonarlo, sino todo lo contrario, ¿no? Es, creo, justo el momento en el que se debe de hacer periodismo en serio, ¿no? Y buen periodismo y enseñarlo y bueno, pues muchísimas gracias por así es, y pues de alguna manera transmitir, ¿no? Para que se reproduzcan pues lo más que se pueda, y eso también es a lo que tú haces y a lo que contribuyes tú, y pues felicidades. Felicitación al aire. Gracias, Mari Carmen, gracias a las personas que nos ven, nos verán en algún momento. Nos vemos en la siguiente. ¿Cuándo será? No lo sé, pero nos vemos en la siguiente. Y tal vez haya una parte 2 en esta conversación con Mari Carmen para hablar de otras cosas que no tienen que ver con periodismo, pero sí con la vida. Si la convenzo, quizás haya una parte 2. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Nos vemos luego. Chao. Bye.